Bien. Bueno, queríamos entonces volver a mirar esta temática que es electrostática. Yo les decía, la electrostática es este fenómeno físico asociado a la acumulación de cargas eléctricas en los materiales o en los objetos. Eh, Tal vez para visualizarlo podemos partir revisando la animación que se llamaba John Travoltaje, que es la que podemos visualizar acá. Esta animación o, o aplicación nos permite visualizar un fenómeno que es posible que la mayoría de nosotros haya experimentado en alguna circunstancia y que ocurre cuando, por ejemplo, a veces le damos la mano a una persona y sentimos cierto chispazo, cierta electricidad en la mano o en el codo, o a veces cuando abrimos una puerta. ¿Han experimentado esa sensación? Generalmente ocurre cuando nos encontramos en una habitación o en un lugar eh, que puede tener dos características que se refuerzan mutuamente. Una, en la cual, digamos, podemos desarrollar o realizar mucha fricción entre el suelo y nuestro cuerpo, con los zapatos, por ejemplo, o, o también cuando la atmósfera es muy seca, y entonces eventualmente una atmósfera seca, es decir, con poca humedad ambiental, puede ser que las mismas moléculas de aire que rozan con nuestro cuerpo generen carga eléctrica, acumulación de carga eléctrica. En el primer caso, cuando hay fricción entre el suelo y nuestros zapatos, es lo que veríamos en esta situación de John Travoltaje, donde lo que hacemos justamente es manipular la pierna del personaje y lo que vemos es la aparición de estos símbolos eh, negativos. El signo menos justamente está indicando que la carga eléctrica que se está acumulando aquí en el cuerpo de John Travoltaje es carga eléctrica negativa. ¿De dónde provinieron? ¿De dónde vienen estas cargas? Básicamente provienen de una transferencia de electrones entre los átomos de los materiales que se friccionan, en este caso la alfombra del suelo y la suela del zapato. En esa fricción los átomos chocan unos con otros y hay algunos electrones que se traspasan de un material a otro. En este caso lo que vemos es que los electrones se traspasan desde los átomos que están en la alfombra, se traspasan al cuerpo de John Travoltaje. Ese es un traspaso mecánico, es decir, por el solo hecho de la fricción, algunos electrones se sueltan, se liberan de los átomos a los cuales están unidos y se adhieren a los átomos del otro material. Sin embargo, en ese proceso, en general, no hay un flujo, no hay una corriente de electrones, sino que las partículas negativas se quedan adheridas al cuerpo y se reorganizan en la medida en que mientras más carga eléctrica negativa hay acumulada en un lugar, entonces esa carga eléctrica negativa rechaza la presencia de otra carga negativa. Y entonces la carga tiende a distribuirse en este cuerpo, en este personaje. ¿De qué depende que haya transferencia de electrones? Básicamente depende del hecho o del ejercicio de la fricción y depende de la naturaleza de los materiales. Tienen que ser materiales distintos. Hay algunos materiales que van a tener mayor capacidad de transferencia de carga, otros que tienen menos capacidad de transferencia de carga. Eso depende de cuán fuerte estén unidos los electrones a sus átomos. Y entonces lo que ocurre con John Travolta es que John Travoltaje es que va a abrir la puerta y antes de abrir la puerta experimenta eso que llamamos una descarga eléctrica. Este es un fenómeno electrostático, es decir, acumulación de carga eléctrica que se queda en reposo, que se queda quieta y que en este caso es liberada a través de un contacto con otro material. Esa carga eléctrica que está acumulada en el cuerpo de John Travoltaje
experimenta un proceso de atracción, una fuerza de atracción hacia los átomos de esta otra, de este otro objeto, y entonces el cuerpo de ion voltaje, decimos, se descarga, pierde carga eléctrica, pero puede volver a acumular carga eléctrica que si sigue en contacto con la puerta o con la perilla de la puerta va a seguir fluyendo en esa dirección. Entonces este es el fenómeno electrostático. También lo aplicamos cuando, por ejemplo, adherimos un globo a la pared después de frotarlo con un chaleco o frotarlo con el cabello. El globo también adquiere carga electrostática y esa carga, ya sea negativa o sea positiva, es capaz de atraer a otra carga eléctrica. En el caso de un globo que lo adherimos a la pared, la carga eléctrica acumulada en el globo atrae a la carga eléctrica que está en la pared. Cuando hablo de atracción o de repulsión de carga, básicamente estamos hablando justamente de una fuerza. Esta simulación, que era la que corresponde a la de la ley de Newton, muestra un poco esa interacción de manera abstracta. Estos objetos azul y rojo representan cargas eléctricas. Y las cargas eléctricas se pueden medir, por ejemplo. Entonces uno puede colocar aquí distintos valores para la carga eléctrica 1, que es la azul, y distintas magnitudes para la carga eléctrica 2, que es la carga roja. Luego, bueno, podemos por supuesto modificar la magnitud de la carga. En este caso es una carga negativa. Diríamos es un cuerpo que tiene un exceso de electrones y por lo tanto tiene una carga eléctrica negativa de -4. Esta unidad se llama microcoulomb, una unidad de carga muy pequeña. En cambio, el cuerpo de la derecha es una carga que tiene 8 microcoulomb positivos. Entonces estamos en presencia de una carga negativa y una carga positiva. Cuando dos cargas de distinto signo se interactúan, estas dos cargas se atraen mutuamente. Entonces, la carga 1 experimenta atracción por parte de la carga 2 y la carga 2 experimenta atracción por parte de la carga 1. Estas flechas que estamos viendo acá representan esa fuerza de atracción. Si es que acercamos las dos cargas, entonces la atracción es cada vez mayor. Si es que separamos las dos cargas, entonces la fuerza, si ustedes se fijan, se reduce de tamaño, es decir, hay cada vez menos atracción. Eso significa que la fuerza eléctrica es una fuerza que depende de la distancia que separa los cuerpos. Mientras más cerca, más intensa la fuerza. Y si cambiamos la carga de 4 microcoulomb negativos y la ponemos positiva, por ejemplo, 4 microcoulomb positivos, vemos que la fuerza cambió de sentido. Ahora no hay atracción, sino que hay repulsión. Si es que acercamos más las dos cargas, el tamaño o la magnitud de la fuerza aumenta. Eso está representado por estas flechas. Se están empujando mutuamente estas dos cargas. Los personajes que aparecen aquí simplemente juegan un rol didáctico, es decir, están mostrando que hay algún sujeto que sostiene en este momento a estas dos cargas, a cada una de las cargas, porque si no estuvieran estos personajes, entonces debido a esta fuerza de repulsión, estas dos cargas se separarían de manera indefinida. Y para poder visualizar la magnitud de la fuerza que está representada en el esquema, se utilizan estos personajes ficticios. Entonces, yo creo que con esos antecedentes estamos en condiciones de ir a mirar la simulación del generador de Van der Graaf. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta sobre estas dos animaciones que les describí? Bueno, en el generador de Van der Graaf vemos un dispositivo, un aparato que fue diseñado explícitamente para acumular carga eléctrica. Es digamos, un aparato experimental de laboratorio que fue inventado por este señor de apellido Van der Graaf y que se utiliza justamente en los laboratorios, o se utilizaba, porque ya no es una herramienta
contemporánea, digamos, en su época, cuando recién se estaba explorando la electricidad, sin duda fue toda una revolución, la posibilidad de acumular carga eléctrica. De esta manera, hoy en día tiene una aplicación meramente didáctica. Este dispositivo entonces reúne un par de condiciones muy semejantes a las que vimos en las animaciones anteriores. Básicamente nos permite acumular carga eléctrica a partir de fricción mecánica. Tiene un dispositivo aquí que gira, es una rueda que gira con una especie de polea. La polea permite un giro de un sistema interno que tiene una cinta de goma o plástica que va a hacer fricción con un par de materiales internos. Si es que yo aprieto play en este botón verde, vemos lo que está ocurriendo internamente en el aparato. Internamente lo que está pasando entonces es que la polea se hace girar por algún mecanismo, habitualmente manual, originalmente manual, y esa polea nos permite entonces hacer girar esta rueda que está conectada a esta cinta amarilla, que podemos imaginarla como una cinta elástica o cinta de goma o plástica. Y es semejante, digamos, a lo que le ocurría a la suela de iontravoltaje cuando se frotaba contra el suelo. En este caso la cinta se está frotando con dos dispositivos, uno acá arriba en la parte superior y otro en la parte inferior. Entonces, por la frotación, simplemente por la fricción que hay entre esos materiales, se produce transferencia de carga eléctrica. Veamos cómo ocurre ese proceso. Fíjense que por este lado la cinta siempre sube positiva, siempre sube con carga positiva. Por aquí siempre baja sin signos. Por lo tanto, cuando no hay signos decimos que no hay carga eléctrica neta acumulada, más bien hay carga nula. Eso significa que hay tanto positivos como negativos en esta parte de la cinta. Pero luego fricciona en esta parte y entonces esa fricción que hace aquí transfiere electrones a través de este conducto, y esos electrones se están transfiriendo a esta otra esfera metálica donde se están acumulando. Como los electrones por las cargas negativas se desprenden de la cinta, entonces ahora la cinta queda con carga positiva porque está perdiendo carga negativa aquí arriba, en esta parte. Queda con carga positiva y sube, la cinta sigue subiendo, pero como ahora tiene carga positiva, lo que está ocurriendo es que acá arriba está adquiriendo la carga negativa que tiene esta otra gran esfera metálica, que también tiene cargas positivas y negativas. Y entonces se vuelve a equilibrar la carga en la cinta y vuelve a bajar con carga neutra, por eso sin signos en esta parte. Y entonces el dispositivo nos muestra básicamente eso, es un dispositivo que está acumulando carga eléctrica en un extremo, en esta varilla, en este caso, acumula carga eléctrica negativa acá, y en el cuerpo principal acumula carga eléctrica positiva. Y en algún minuto se acumula tanta carga eléctrica positiva y negativa en las dos esferas, que por la fuerza de atracción entre carga positiva y carga negativa, estos electrones son atraídos y se trasladan, se saltan directamente hasta la esfera. Se produce una descarga eléctrica, un rayo eléctrico. Esto es el generador de Van der Graaf, básicamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre este dispositivo? No recuerdo si era Isidora o Camila. Sí, Isidora. Yo sí, es que yo había jugado con las simulaciones antes, pero no lo había entendido muy bien, sobre todo el de John Travolta. Y ahora lo entendí mucho más porque no sabía lo que pasaba con esta simulación, como que entendía que estaba bonito, pero no sabía. Ahora me queda un poco más claro. Y lo otro que le quería preguntar es que ahora en este dispositivo, estamos viendo, los botones que están al lado, ¿son otro tipo de dispositivos que se pueden cargar energía o no? Claro. Claro, digamos, son distintas configuraciones que uno puede utilizar para observar qué ocurre con la carga eléctrica, básicamente. ¿Ya? Vamos a mirar, por ejemplo, el segundo. Aquí
de nuevo, siempre tenemos estos botones de inicio y de parada. Cuando hay un botón amarillo es para hacer una pausa. Y lo que vamos a observar nuevamente es el mismo proceso. Hay acumulación de carga positiva arriba y transferencia de carga negativa por un conducto que baja. Ahora no tenemos la varilla conectada aquí. Se fijan que antes había una varilla conectada acá y acá estaba vacío. Sin embargo, ahora no tenemos la varilla y tenemos un conector, que es otro conductor eléctrico, un cable, básicamente, que conecta con este otro dispositivo. Este otro dispositivo tiene, parece un paraguas cerrado. Entonces, si hacemos funcionar el generador de Van der Graaf, observamos este fenómeno en este paraguas que estaba aparentemente cerrado. Son una especie de filamentos, pueden ser filamentos de distintos materiales, eventualmente un plástico, por ejemplo, o papel, y lo que vemos es que las fibras de ese dispositivo se levantan y se separan todas unas de otras cuando hacemos funcionar el generador de Van der Graaf. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué ocurre este fenómeno? ¿Qué está pasando con las cargas eléctricas en esta esfera y en este otro dispositivo que hace que cuando encendemos el generador de Van der Graaf, entonces apreciemos ese resultado? Es parte del ejercicio que yo les pedí hacer en el foro, justamente. ¿Cómo podríamos explicar esta situación? Dado que ya entendemos más o menos cómo funciona el generador de Van der Graaf. Entonces, como idea básica está la noción de que, por una parte, la materia contiene cargas eléctricas positivas y negativas. No es algo en lo que vamos a profundizar, pero sí es importante tener presente que esas cargas positivas y negativas son parte de la naturaleza de la materia. Están en los átomos, básicamente. Y cuando hablamos de cargas negativas, estamos hablando en general de electrones. Cuando hablamos de cargas positivas, estamos hablando de protones. Son las partículas que están en el núcleo del átomo. Entonces, cuando hay transferencia de carga eléctrica, en general lo que observamos es transferencia de carga negativa. Si es que un cuerpo pierde carga negativa, como en este caso la cinta está perdiendo carga negativa en este lugar, entonces el cuerpo queda con una carga positiva porque hay un exceso de protones en los átomos que perdieron electrones. Y justamente estas partículas negativas que están trasladándose hacia acá son electrones. En cambio, cuando un cuerpo está neutro, aquí inicialmente todavía no hay transferencia, recién está iniciándose la transferencia de carga, la esfera superior tiene tantas cargas positivas como negativas, y entonces decimos, esta carga, o sea, este cuerpo está eléctricamente neutro, porque la carga neta es cero, hay tantos positivos como negativos. Si es que basta con que le saquemos un negativo a este cuerpo para que entonces el cuerpo tenga carga eléctrica, en ese caso positiva. Ahí se acaba de transferir una carga eléctrica negativa a la cinta. Se transfirió porque la cinta tiene carga positiva y entonces está atrayendo a los negativos. Entonces de aquí se desprendió un negativo y se fue a la cinta. Pero resulta que la esfera, que tenía tantos positivos como negativos, ahora tiene un negativo de menos. Por lo tanto, la esfera tiene carga positiva. ¿Otra pregunta o comentario? Entonces, esto ¿Sí? se parece como a esas esferas que como cuando tú las tocáis o te acercáis a una bola, como que sale un rayito, ¿o no? Ah, ¿Sí sabe sí, cuál es? sí, la esfera de plasma, me parece. Esa es. Sí. Bueno, efectivamente tienen una relación en el sentido de que en el centro de la esfera efectivamente hay un dispositivo que está acumulando carga eléctrica. No es, probablemente no es un generador de Van der Graaf, no sé realmente cuál es la mecánica de esas esferas, pero efectivamente tienen en su interior un acumulador de carga eléctrica y alrededor, dentro de la esfera digamos, de cristal, tienen un gas y lo que ocurre justamente cuando uno acerca su dedo al cristal es como si acercáramos esta esferita cargada negativamente y que se produce una descarga eléctrica desde el centro hacia el dedo.
Así que tiene toda Y la eso razón. me hizo recordar. Sí, Eso me hizo recordar la... ujú, efectivamente. Voy a mirar cómo es el dispositivo interno de esas esferas de plasma. Probablemente es algo semejante a un generador de Van der Graaf. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿Duda? Bueno, yo les propongo terminar aquí el contacto para no extendernos demasiado. Eh, Les pido que, bueno, voy a actualizar el foro de esta clase sobre electricidad para que también lo desarrollen. Aquí yo diría que en general es más sencillo el trabajo en la medida en que puedan revisar las distintas animaciones. Y por supuesto, cualquier duda o inquietud, plantéenla a través del foro o déjenla anotada para comentarla en la próxima clase. Es importante que estos contactos nos sirvan justamente para ir aclarando dudas en la medida en que han hecho el intento o han hecho el trabajo de avanzar con las animaciones y tratar de responder al trabajo de los foros. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Gracias por la Sí. oportunidad igual para reintegrarnos al curso. Bueno, no hay problema, aprovechemos la oportunidad y como les digo, en la medida en que puedan ir avanzando, háganlo para que les sirva como ejercicio formativo, de eso se trata. Yo de verdad creo que hacer una clase expositiva en esta instancia puede generar la apariencia de aprendizaje, pero si ustedes no están teniendo oportunidades de enfrentarse a sus dudas, a sus preguntas, probablemente no sea muy duradero lo que podamos hacer. Entonces, en la medida en que tengan disponibilidad, vean los recursos, jueguen con las animaciones, usen los foros y vamos discutiendo en esta misma instancia sobre los conceptos que aparecen. Muchas gracias, profe. Ok, gracias a ustedes. Espero que tengan un buen fin de semana y ánimo con la cuarentena que se viene. ¿Ya? Buenas noches. Gracias, que Que esté estén muy bien. bien. Chao, Chao, chao. profe, que le vaya bien. Igual.